Bien, amigos, estamos con Marlon Ancelotti, director del Monumento a los Héroes de la Restauración, que no era su nombre original. En la celebración del centenario de la independencia, o sea, de la Primera República, se hace una colecta de comerciantes, que yo imagino, Marlon, que ahí todo el mundo se canteaba a todo el que le pedían, porque se decidió en un acto de adulonería hacérselo en honor al dictador, a Rafael Leónidas Trujillo. Yo no sé si tu idea es diferente a la mía. Lo que yo tengo entendido, yo pensaba que había sido motivación de Isabel Meyer, que era trujillista. Déjame aclarar una cosa de Isabel Meyer. Todavía hay una casa que heredaron los de Alessandro en Montecristi, que es una belleza, la Villa Doña Emilia, una casa preciosa que hay que restaurarla, está frente al parque en la esquina. Y curiosamente los nietos de doña Isabel Meyer fueron luchadores antitrujillistas, sí, de mucho valor. Ahí está mi amigo, don Yuyo de Alessandro, sí, que ya murió. Don Yuyo fue un luchador. Don Armando, esa familia que muchos conocemos, fueron luchadores antitrujillistas. Pero descienden de Isabel Meyer, que era trujillista. Eran parientes de Manolo. De Manolo Tavares, sí, claro, porque de Montecristi. Sí. Y eso es interesante, ese dato. Y el monumento se hace monumento a la paz de Trujillo. Miren, me está recordando a la paz de Augusto, a la paz Augusta en Roma, que se hizo el Ara Pacis. Augusto lo merecía. Yo tengo un respeto por Augusto, por encima del de Adriano inclusive. Ahí me van a criticar algunos historiadores. Pero Augusto fue un gran hombre. Augusto consiguió la paz, porque César vivía peleando. Hay que leer la Guerra de las Galias, por ejemplo. Pero volvamos al Monumento de Santiago. Se hace el monumento en el centenario, que hoy se llama Monumento a los Héroes de la Restauración. Marlon me comentaba que en Santiago hay otro monumento de poco significado, que se hizo originalmente por la Restauración, que es la Segunda República. Entonces yo quiero, Marlon, danos el contexto histórico, por qué se eligió ese lugar alto, el arquitecto que lo hace, Gaston Bona, que era francés, de origen francés, y los elementos que rodearon la primera etapa del monumento a Santiago, a los héroes de la Restauración de Santiago. Bien, ciertamente que estamos ante un ícono arquitectónico sobresaliente del país, de la ciudad, de la región. Yo le comentaba a Gamal una curiosidad, y es que todos los dominicanos tienen el monumento consigo en su cédula de identidad. Si usted ve el holograma que está en su cédula y lo mueve un poquito, va a ver la imagen del monumento ahí. Así es un monumento nacional de mucho significado para todos. Ahora, el origen de cómo se construye. Bueno, ahí vemos una imagen donde está el monumento como engarzado en una esmeralda, parece, con el verde del jardín, y un área cultural con el teatro delante, un centro de convenciones próximo también. Y en cuanto al monumento, hay una de las imágenes que sigue más adelante, lo que había en ese espacio antes de existir el monumento como lo conocemos hoy. Es una de las elevaciones principales de la ciudad, inclusive ahí se destaca su elevación en pleno corazón. Podemos decir que ahí está el corazón de la ciudad corazón, Santiago, un punto culminante de esta ciudad. Entonces, en estas escenas, vamos a ver más adelante, por su elevación fue un punto estratégico de la ciudad. Bueno, por ahí se observa, en tiempo de la intervención norteamericana existía una antena de telecomunicaciones, inclusive la primera emisora que funcionó en la región funcionó en ese espacio por su elevación. Entonces, también el área militar fue un lugar importante, aunque las invasiones vienen del oeste y tanto en otros puntos geográficos de la ciudad se colocaron fuertes, la fortaleza San Luis, también encontramos el Parque Inver, que es otra fortaleza de esa época. En la parte este, que es donde se encuentra el monumento, era un lugar en la batalla del 30 de marzo, de tener la retaguardia ahí cubierta. Ya posteriormente, para el tiempo de la restauración de la República, en ese lugar Pepillo Salcedo expulsó a los españoles que tenían una guarnición de militares. Y desde ahí se colocó un cañón
que le disparaba a los españoles que estaban sitiados en la fortaleza San Luis. Entonces, posteriormente, se ven unas imágenes en las diapositivas, se muestra cómo en el sitio de los Comeburros, que sucedió en el 1914, de hecho mi abuelo fue afectado, su negocio fue requisado por los que estaban sitiados, eran los del gobierno que estaban sitiados en la ciudad, por Desiderio Arias, que era un revoltoso de la época. En ese lugar, mira, ahí se ve una estructura donde se levantaba en ese cerro del castillo, que así se llama la elevación, y era un lugar codiciado porque desde ahí se dominaba fácilmente toda la zona. Entonces, ya con la intervención de los norteamericanos, se construye en el lugar una estación radiotelegráfica que estuvo funcionando hasta que llega el tiempo de la construcción del monumento como lo conocemos. También, gracias a su elevación, se aprovechó para tener en el lugar unos depósitos de agua para suplir de agua a la población. Santiago llegaba hasta las estribaciones de ese cerro. Es decir, no es como la ciudad que conocemos hoy. Es la ciudad antigua, la que está hacia el lado oeste. Estaba ahí, esa zona del monumento, se ven imágenes donde estaba desolado, es decir, un ambiente que ahí eran fincas, que se pastaban vacas y así por el estilo. Entonces, cuando llega el tiempo del centenario, ahí se ven los depósitos de agua. 1944, claro. Sí, cuando llega ese año anterior, ya en el año 42, se empieza a tener ideas de qué vamos a hacer para el centenario, vamos a hacer algo dedicado al 30 de marzo, diferentes motivaciones. Y ahí surge la idea de hacer un monumento para los héroes. Pero ¿qué pasa? Que uno de los que estaba en la reunión, que fue Mario Fermín Cabral, que era un destacado senador, claro, político de la época, que inclusive fue uno de los propulsores a que se cambiara el nombre de Santo Domingo por Ciudad Trujillo. Él dijo, bueno, para que esa propuesta, para que ese monumento se pueda hacer como nosotros lo queremos hacer, tenemos que dedicárselo al hombre. El hombre sabemos quién era, que era Trujillo. Antes de eso, menciónalo, ese que está ahí es... Mario Fermín Cabral. Ya lo veo, sí, claro. Así es. Es muy mencionado en la fiesta del Chivo de Vargas Llosa. Sí, continúa. Sí, así es. Entonces, se toma esa iniciativa de construir el monumento. Hay un concurso de varias obras. Gana la del arquitecto Henry Gasón Bona, que es la que al final se le hicieron algunos ajustes, y el señor Álvarez, Mauricio Álvarez, fue el encargado ya de construir la obra en ese lugar. Hay que destacar un detalle sobre esa construcción, que en la época, es decir, hay que considerar lo que había en la época, no existía la tecnología, los avances de hoy en día. Mira, ahí está la imagen de Henry Gasón Bona, sí, el arquitecto, y de don Mauricio Álvarez, quienes fueron los artífices que ejecutó la obra y la idea de Henry Gasón, que es un arquitecto también que hizo construcciones también interesantes. No, claro, importantísimo. Construyó el Hotel Matún, también lo diseñó, la Casa Vapor. Perdón, se tardó la inauguración del monumento esperando que el Hotel Matún se termine. El Matún es del 50 y algo. El Matún es del 54. Sí, 54, 10 años posterior. Sí, lo que hay que ver el entorno, el contexto. Estamos en una época de guerra mundial, donde los recursos, los materiales escaseaban debido a la guerra, porque no se podía estar exportando muchas cosas. Y en medio de una situación así, vemos que estos municipios de la región se dedican a un proyecto tan grande como eso, que al final, para que pudiera avanzar, tuvo el Estado que suplir de 600,000 pesos. Ahí se ve el avance de la obra, según fue en concreto, la primera obra de concreto armado. Y esos materiales eran llevados ya se usó el concreto armado de San Pedro de Macorís, en Santo Domingo. Pues digo, en la región acá. En la región, perdón, sí, claro. Porque todo lo otro eran de la... para aclarar, porque no quiero... Sí, entonces, esa obra, los materiales se transportaban en burros, en carretas y cosas, no habían los avances de hoy. Inclusive... Y creo que el Portland venía en barriles, el cemento Portland de Europa. Sí. Nosotros dimos con uno de los que trabajó en esa obra, desde el primer Picasso, que fue el 30 de abril de 1944, hasta que se terminó, que se entregó en el año 53, aunque no se inauguró. Ese señor, don José se llama, de casi centenario, 99 años de edad, muy lúcido, y le hicimos un reconocimiento
este año a raíz de cumplirse el 77 aniversario. Vive aún, tiene mucha lucidez, inclusive se hicieron algunas tomas, se le han hecho entrevistas para un futuro documental que se está trabajando. Sí, hay que dejar una memoria en video sobre eso, porque imagínate, a esa edad pasa cualquier Entonces, cosa. mano de obra dominicana, ahí se ve, por ejemplo, el escenario, ahí se ve el Matún, ya en uno de los fondos allá. Pero si uno mira hacia el este, ahí no había nada, no habían, eso estaba, porque la entrada de la ciudad no es la que conocemos hoy. Era por la carretera vieja, por Licey, era que se entraba a la ciudad. Y constituyó un hito arquitectónico, porque luego de la construcción del monumento, toda esa zona empezó a urbanizarse y bueno, la ciudad fue creciendo ya hacia el este, hacia el norte, hacia el sur. Pero el monumento fue lo que, vamos a decir, impactó, porque inclusive hacia el oeste uno lo mira y no hay, además no hay nada que rivalice que con Santiago, el Santiago Viejo era Jacagua, sí. Y hubo un traslado de la ciudad, claro. Sí. Sí. Ocurre un terremoto, la ciudad luego se traslada a orillas del Yaque y ahí es donde se desarrolló hasta el presente. Entonces, en el monumento, como homenaje a esa Jacagua original, se transportaron unas piedras bien pesadas que hay ahí. Esas piedras que se ven en el jardín son del sitio original de allá de Jacagua, de la loma de Jacagua, la sacaron para llevarla allá. Interesante, sí. Y hay un detalle que Mamoru Matsunaga, Mamoru murió. Famoso paisajista, padre del judo dominicano, que trabajó mucho en Era un ese experto jardín. haciendo bonsai. Sí, sí. Cerca de mi casa. Él sacó todos los árboles ahí que no eran autóctonos de la región y sembró 30 samanes que están en uno de los senderos abajo, de las terrazas abajo. Y esos 30 samanes representando a los 30 caballeros que se dice que originalmente fundaron la ciudad. Así que son esos detalles que representan. Ahora, mencionaste a Meyer, Isabel. Isabel Meyer. Isabel, ella, gobernadora de Montecristi, de manera interina era gobernadora de Santiago, porque el gobernador que estaba en ese momento no estaba en el lugar. No, porque ella era de Montecristi. Sí, pero era en el Cibao era la persona de confianza del dictador. Entonces, ella fue la que dio el primer Picasso, y hay un punto con relación al nombre de La Paz de Trujillo. Hay que saber lo que era el país en los tiempos de la Montonera, de los tiempos de Concho Primo, como se dice, esa segunda república. Bueno, mencionamos el sitio de los Comeburros ahorita, que el país se vio muy sitiado y con situaciones, revoluciones, y tumbando los gobiernos duraban poco. Entonces Trujillo vino como ese emperador, ¿verdad?, con esas ínfulas, a pacificar la región. Obviamente, ya los norteamericanos, con su intervención, habían allanado el camino porque construyeron la carretera Duarte. No, y él era un hombre de los norteamericanos. Sí, construyeron la carretera Duarte, desarmaron a gran parte de la población. Es decir, que ya Trujillo encontró un pueblo, una comunicación más directa, porque para tú ir a Santiago había que montarse en un barco en el Osama, dar la vuelta. Que mira, quiero hacerte un paréntesis porque yo viajo mucho el país. Nuestro país, señores, está muy bien comunicado. Muy bien comunicado. No hay excusa para no conocerlo. Lo doy como un dato turístico interno, excusa que te interrumpa el tema. Pero tenemos un país muy bien comunicado y hay ciudades preciosas en el interior. Yo te digo una cosa, yo encuentro que Cabrera es alucinante, Sajoma. O sea, hay muchos lugares en el país que visitar y no aprovechemos la oportunidad de que ya tú vas a cualquier pueblo y encuentras un buen hotel incluso. Sí. Fue una gran sorpresa, tuve en un trabajo, dormí en Nagua hace poco. Oye, encontré un hotel boutique, pero de primera categoría, entonces la comunicación facilísima en el automóvil. Y yo creo que ese proceso, yo vengo de una familia antitrujillista en extremo, ese proceso lo inicia Trujillo. Ese proceso de urbano, de crearte conexiones. Porque ciertamente las autopistas, las carreteras, tienen un uso civil, pero también un uso militar. Hay que destacar en Alemania, por ejemplo, Hitler construyó grandes autopistas en esa época, pero le sirvieron para su guerra. Pero tú has oído la expresión, por ejemplo, todos los caminos llegan a Roma. No es que llegan a Roma, es que salen de Roma. O sea, es que Roma estaba comunicada. Los romanos comunicaron el mundo conocido. Las legiones llegaban a la Hispania ulterior. O sea, lo que hoy es la península ibérica, y tenían influencia en todas partes. Así es. A Britania, es una cosa increíble lo que hicieron los romanos en comunicación de carreteras.
Sí, procedo Entonces, ahora, perdón. ya con la llegada del dictador, que elimina a todos esos guerrilleros, bueno, Desiderio Arias fue decapitado por él al poco tiempo que se alzó en las montañas de Mao. Y todos esos focos guerrilleros, los Bencosme se alzaron en Moca. La cabeza. Sí. Los Bencosme se le alzaron en Moca, también lo sofocó esa rebelión. Y al final de su primer periodo, que fue de 4 años, no habían revoluciones aquí. Inclusive Bosch, cuando escribe La Mañosa, era dedicándoselo a esa época. Esa imagen que vimos rápido ahora, repetirla para ver de qué se trata. La imagen que acabamos de ver. Esta. Ok, bueno, ahí tenemos la estatua majestuosa que se le construyó a Trujillo. Vean la elevación, 12 pies tenía esa estatua de alto. Y Trujillo estaba viendo hacia el oeste porque la ciudad estaba hacia allá y dominando, mostrando, ¿verdad?, su dominio sobre la región, una región de tantas revoluciones. El mismo que construyó la que está en el tope, en la cúspide. Alejandro Savognac, creo que se pronuncia, fue el que la construyó. En bronce. En bronce, claro. El día 19 de noviembre del año 1961, que se cumplen 60 años ahora pronto, fue tirada al piso, fue derribada. Ahí se ve la escena donde se le derriba, se le paseó por la ciudad. El destino de todo eso que se autoglorifican. Acuérdate lo de Mussolini y mencionaste aquí Claretta Petacci. Sí, todo ello. Una mujer hermosa y joven que, oye, coge la bala por él. No sé, lo amaba al duce. Te voy a aclarar algo por tu ascendencia italiana. Benito Mussolini se llamó así por Benito Juárez. Sí, así es. ¿Por qué razón? Porque su padre era revolucionario. Él ingresa al Partido Socialista y lo acusan de traición. Y hay una frase genial cuando a él lo expulsan del partido, que él llora, va saliendo y con lágrimas se vira y dice: me odiáis porque aún me queréis. Fíjate, o sea, es el odio que engendra el amor, que es un odio rápido, porque esa línea divisoria entre odio y amor es una cosa difusa. Por eso es que hay una canción que dice: ódiame por piedad, yo te lo pido, lo que yo no quiero indiferencia. Pero el odio sí, porque el odio quiere decir que tú me quisiste. Vamos otra vez, pero esto es muy variado, este programa, pero todo aquí, eso es educativo y pedagógico. Sí. Así es. Entonces, decíamos, se dedica a la paz de Trujillo porque ciertamente pacificó la región y mostró un símbolo de su poder. Un arquitecto que invitamos para el tiempo que se cumplió el aniversario de Henry Gasson Bona en junio, nos mencionaba que ese monumento se inspiró en la columna de Adriano, esa forma que tiene ahí. Mucho, sí. Y claro, el símbolo fálico, también como muestra de dominio, de poder, esta escultura majestuosa de Trujillo. Y quizá en parte en la columna Trajana, que tiene Trajano de España, las victorias de Trajano en un helicoidal que va subiendo en Roma. Tiene el helicoidal también el monumento. Sí, es impresionante, sí. Entonces, viene y se da el primer Picasso para esta obra, que en principio fueron ciudadanos, se constituyeron para hacer una colecta, hacer aportes, todas las empresas del lugar. En el país, el Partido Dominicano, que era el único de la época, aportó unos fondos. Y así, pero al final, para que se pudiera concluir, el Estado tuvo que poner 600,000 pesos de la época, ¿verdad? Mucho dinero. Pero no llegó al millón de pesos la inversión que se hizo ahí para terminarlo y concluirlo. Que nunca se inauguró. Y aunque había un comité para inaugurarlo. Se dice que Balaguer, que estaba era vicepresidente en la época, o era ministro de Educación en ese entonces. Sí, él era ministro de Educación, el secretario de Estado de Educación, como era en aquel momento. Pero ven acá, espérate, yo creo que cuando se hace el monumento, ¿era vicepresidente? No, Balaguer fue vicepresidente en el 57. Pero en los años 50, y pico, tienes razón, los 50. Había regresado de la carrera diplomática que hizo, vino aquí como secretario de Educación, y entonces él propuso que no se inaugurara hasta que se completara todo, porque ahí se pensaban hacer una serie de obras para el centenario del 63, el centenario de la Restauración, que el régimen no llegó a... Tú sabes que hay una anécdota, estoy recordando ahora, porque Balaguer era muy sagaz. Balaguer era un político
Parece que su cédula decía estadista, porque, señores, vengo de una familia también antibalaguerista, pero tengo que decir esto porque el tiempo pasa y hay que ser justo. Mi papá no quería saber de Balaguer, pero lo escuchaba discursear, o sea, lo escuchaba, porque entendía que valía la pena hacerlo. A Balaguer lo pone Trujillo de presidente, bueno, títere, pero presidente. Bueno, cuando lo ajustician. Yo leí, creo que fue en el libro de Croswell, porque Trujillo decía, es que él es un hombre sin ambición. Fíjate. O sea, fíjate el papel que hizo Balaguer, tan inteligente. Él no sacaba la cabeza, él era un cortesano en la era de Trujillo. Un cortesano. Y usó una táctica que, hay una anécdota de Isabel Meyer, que a veces tú para embromar a alguien, o la palabra que ustedes quieran usar, tú lo que haces es que lo halagas. Había un militar de mando en Montecristi que no le agradaba a Isabel Meyer. Eso yo lo he escuchado. No lo sé porque no viví eso. Y Trujillo le pregunta por las cosas de Montecristi. Dice, no, y lo mejor, jefe, que usted hizo es mandar a ese señor. Lo idolatran. Lo quitaron. O sea, porque le creo ser. Trujillo va a tener una gente que lo idolatren. Anselmo Fíjate, Paulino. la inteligencia política. Anselmo Paulino cae en desgracia y era el hombre de Trujillo, perdón. Y fue porque Franco, en el viaje que hizo Trujillo a España, cuando Trujillo le dice, generalísimo, yo creo que usted venga, así como usted me ha recibido aquí con la Guardia Mora y todo, yo quiero que usted me vaya y vaya a Santo Domingo. Y Franco le dijo, con todo el gusto, pero que yo no tengo a nadie como Anselmo Paulino, que usted se dé el gusto de ir y dejarlo ahí al mando. Anselmo cayó en desgracia primero con doña María. Sí. Que hasta le dijo tuerto de tal cosa. El tuerto, sí. Sí, y cayó en desgracia ahí, pero Trujillo lo protegía. Y fíjate, los halagos son peligrosos. Yo creo que es, Dios mío, creo que es Baltasar Gracián, que dice que tú tienes dos enemigos muy peligrosos. El que te ataca directamente, que ese es tu enemigo, y el que te halaga exageradamente. Vamos por otra palabra, el que te adula, es un enemigo, o es un tipo que te cela en el fondo, que son alabarderos profesionales. O algo quiere sacar de ti. Sí. Eso se da silvestre. Sí, vamos. Y fíjate que, volviendo de nuevo a lo que pasaba, Isabel Meyer al final tuvo hasta presa. Trujillo la hizo meter presa y la juzgaron y la desconsideraron. Porque él alababa a la gente, pero también lo humillaba, como hizo. Pero era trujillista. Pero era trujillista, claro que sí. Eso se lo oyó de la boca de don Yuyo, de Alessandro, que fue un luchador, don Yuyo, un hombre muy valioso y un gran embajador en Roma. Sí, vamos a continuar con... Muy bien. Perdón, y te voy a dar un dato. Don Guido D'Alessandro, que tiene que ver con el diseño del Palacio Nacional. Sí. El Palacio cumple 75 años el año que viene. Fue condecorado en la Primera Guerra Mundial. Fue un hombre de valor, condecorado en la Primera Guerra Mundial, creo que por el Kaiser. O sea, la familia tiene todavía esa condecoración ahí, en la guarda. Procede. Bien, entonces estamos ante este hito arquitectónico con el estilo neoclásico, con esas columnas y esa elevación que ciertamente es impresionante, y más para la época en que el país... Y fíjate que ocurre en una época, hablamos de la Segunda Guerra Mundial, pero también el estilo, el fascismo estaba en su apogeo. El fascismo... y las construcciones que se hacían del neoclásico estaba de moda. Bueno, como el Euro en Roma. Así es. Entonces, se construye este hito arquitectónico para alabar a Trujillo, pero hay un detalle, que ahora se cumplen 60 años del cambio de nombre. Se le cambia el nombre por Monumento a los Héroes de la Restauración. Hubo una moción de un diputado trujillista, pero que fue allá aprovechando la coyuntura de la salida de la familia Trujillo, votan una ley y después promulgada por el presidente Balaguer de la época, y se le cambia el nombre. Pero lo del detalle que quiero significar es que también aquí en la Feria de la Paz, y ¿cómo es que decía? La confraternidad. La paz y confraternidad del mundo libre. Quiero dar un dato de eso. Sí. Sí, esos nombres grandilocuentes que le daban a las construcciones. Posteriormente se decide cambiarle el nombre por un nombre como Monumento a los Héroes de Constanza, Maimón y Esterondo. Pero ¿quién conoce a lo que le conocemos como la feria con el nombre que tienen realmente oficial, actual? Tú sabes que aquí los cambios de nombre pasa, sucede. Tú le pones Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez, y se quedan en las Américas. Sí.
Que se abrevia. Sí, sí. Es difícil el cambio del nombre porque la memoria se acostumbra a algo. Se acostumbra y le es difícil cambiar. Pero hay gente que dice Angelita todavía, al Robert Rick Cabral. Una cosa increíble. Y el Morgan, ¿verdad? También. El Morgan. Entonces, eso pasa con los nombres. Perdón, déjame dar un dato de la feria de los héroes de Constanza, Maimón y Heterodondo. Aquí estuvo presente Juscelino Kubitschek. El de Brasil. Juscelino Kubitschek, el de Brasil, que era socialista, que tuvo una campaña que le puede llamar la atención, pero él dijo que él iba a hacer lo que nunca se había hecho. Eso es real. Eso estoy hablando de los 50. Claro, él se refería a Brasilia. A la capital, sí, con ni en medio. Porque Brasil tenía el problema de que Río era una capital muy aislada. No pasa como Madrid. Madrid es una capital bien ubicada en España, pero Río no lo era. Y deciden hacer Brasilia, que yo no sé, casi quebró a Brasil. Él toma ideas de lo que pasa ahí, porque, óyeme, eso de los héroes de Constanza, Maimón y Heterodondo, lo que llaman la feria, esos edificios son fantásticos. Hay trabajos lo mejor de aquí como arquitecto. Sobre todo podemos mencionar al padre de la arquitectura moderna dominicana, que es Guillermo González Sánchez. Ese de Jaragua también. Sí, Guillermo González, que hace. El Jaragua fue un modelo antillano de hotel. Un hombre que, lo que es la vida, murió mal económicamente. Murió mal. Y es interesante que hay modelos ahí. Yo creo que ahí trabajó José Antonio Caro, no sé si Manolito Vaquero, o sea, arquitectos muy importantes. Y otra, que había una ley que tenía que haber 1% de arte. Eso es lo que le da oportunidad a Vela Zanetti, que tiene murales ahí. Exacto. En el monumento, a trabajar tanto. ¿Tú entiendes? Que cuando Corson viene de Europa, Corson era un gigante como pintor, como artista. Hasta se resiente un poco, concho, le han tomado la plaza. Le han tomado la plaza. Y le voy a decir algo de Vela Zanetti, que una vez una gente me contradijo, pero bueno, hay derecho, a lo mejor estoy equivocado. Vela se perfeccionó aquí como artista. Porque me dicen, no, él había estudiado en Roma, él pudo haber estudiado en Roma, pero si ustedes toman el mural que está en el Palacio Consistorial frente al Parque Colón y lo comparan con el mural que está en Banreserva, cerquita ahí mismo, ustedes van a ver que el de Banreserva es muy, pero muy superior, porque aquel es un mural primero. Y el primer mural de Vela en América, el primer mural de Vela, aunque no fue aquí que se hizo, lo tenemos aquí, porque el primero lo hizo en Santurce, y esta gente encontró que era una última cena que era muy irreverente y lo borraron. Increíble. Y el segundo fue en la Logia Cuna de América de aquí, en la Logia Masónica. Hay como 80 y pico de murales que él trabajó aquí. Sí, o quizás 60, pero hay un libro de María Ugarte que lo detalla. Doña María, tremenda mujer. Aquí debería haber como, no sé si hay una calle con el nombre de ella. Doña María Ugarte dio demasiado. Yo la llamé a ver ese mural de Vela. Ese no le gustó a Trujillo. No le gustó. Porque, está como muy revolucionario. Porque él decía, ¿dónde están los esclavos? Que aquí no había esclavos. Él no entendió el Pero mensaje. te voy a dar un dato de Vela. Yo he escuchado cosas de Vela que no son verdad, que era trujillista. No era trujillista, no podía hacerlo. Porque su padre muere con Franco. Incluso hay una historia hermosísima, que yo la conocí no hace tanto, de que siendo un muchacho Vela, por influencia política con militares, él logra que lo encarcelen para ver a su papá antes de morir, y estuvo con él en una celda. Fíjate qué motivo. Entonces, ¿cómo va a ser por Dios trujillista, Vela? Hay un mural, ese mural me gustaría presentarlo, es el de la UNESCO en Nueva York, perdón, de la ONU, por Dios, es que hablé de la UNESCO hoy, de la ONU en Nueva York, que es algo impresionante de Vela Zanetti. Los lienzos que están en el monumento, en los pisos segundo y tercero, están en todo el cilindro. Él los pintó estando ahí, trabajando ese mural en la ONU. Que de los pocos pintores de la ONU, que tienen mural en la ONU, que lo pintó directo él. Sí. Perdona que te hice un inciso, pero vamos a seguir con el monumento. Lo que pasa es que este es un programa cultural y damos datos, y Marlon puede venir otro jueves. Esto es de él aquí. Continúa, Marlon. Sí, y bueno, mencionaste a Vela, y Vela también hizo su trabajo. Hay lienzos, que es la mayor parte de su trabajo, pero en el quinto piso
hubo murales que él trabajó, fue allá al monumento y los trabajó. Y el mensaje velado, porque una persona con ideas liberales como la de él, bueno, ahí tenemos más trabajos que se observan de vela. Hay uno que salen los tres padres de la patria y ese tiene una particularidad. Mira, observa Gamal, cómo Sí. hay Recuerda que estuvo por allá en estos días. uno de los dedos de Duarte en su mano derecha, hay como un dedo adicional, pero está apuntando a la palabra libertad en el rollo que él está sosteniendo ahí. Entonces es como un mensaje velado en un momento de tanta crisis de dictadores y aquí en nuestro país sufriendo una, lo que necesitaba el pueblo era libertad. Entonces Vela de manera velada deja caer ese mensaje, ese metamensaje ahí para el público que visitaba el monumento. Se dice que el que sale rompiendo las cadenas le molestó a Trujillo y no entendió lo que el moralista quiso decir ahí, el artista. Bueno, porque podría estar hablando de libertad en una dictadura. Sí, entonces a él no le gustó eso y se dice que fue un motivo para no inaugurarlo. Él visitó el lugar esa vez que fue a ver el interior y se hizo una manifestación grandísima en un momento dado, pero nunca hubo una inauguración oficial. Yo no sé si es verdad esta anécdota, pero aquí hacemos muchas anécdotas, que en la semana aniversaria que hacía Petán de la voz dominicana, él paseaba a veces por la calle El Conde, los artistas invitados, y venía prensa de otros países, y un grupo de revoltosos aprovecharon y escondidos en callejones empezaron a vociferar libertad, libertad, con Trujillo. Y dice uno de los periodistas, Petán, ¿y qué pasa? Dice, no, que están incómodos porque no trajimos libertad a la marca. Una muy buena salida. Sí, una anécdota. No sé si es real. Sí. Vamos a continuar con el tema de Vela. Ahora, Vela era un hombre de convicciones, yo creo que definitivamente más liberales. Claro, en el Palacio Consistorial aparece Obando reconstruyendo la ciudad, haciendo la ciudad, perdón. Obando, recuerden que Obando es que pasa la ciudad de la margen este a la margen occidental de los Sama. Dios mío, hablar bien de Obando es difícil porque fue un hombre, un criminal y fue un hombre malo. Incluso le voy a dar un dato, pero lo voy a elogiar, pero tengo que darle el golpe primero. Obando trajo al país el primer político corrupto de América y quedó impune, que fue Cristóbal de Santa Clara. Robaba para él y para Obando. Lo que pasa es que, mandó a ahorcar a Nacaona. Lo que pasa es que Obando hace un trazado extraordinario, lo que tenemos como ciudad colonial. En estos días en las redes, siempre hacemos el 12 de octubre un acto en el Faro Colón, y hay personas que despotricaron, me atacaron muchísimo. Déjenme decirle algo, señores, miren, por Dios, hay que tener cuidado con el fanatismo. Oí que querían quitar la estatua de Colón del parque, pero ¿y cómo es posible pensar eso? Eso es un patrimonio. Eso es un patrimonio. Y le voy a decir algo, nadie conquista con flores. Nadie conquista con flores. Ahora van los españoles a quitar todos los monumentos islámicos que hay en España. Los árabes tuvieron más tiempo dominando allá y le voy a decir algo. En los tiempos de Abderramán III, Córdoba era la capital cultural de Europa por los árabes. No lo digo porque mi ascendencia es árabe. Ahora van entre los árabes a conquistar ¿cómo? Pidiendo permiso. Es una manera, ellos depredaron, es cierto, no dejaron nada. Porque en otros países latinoamericanos tenemos cultura aborígena, indígena. Se le llama indígena incorrectamente, pero bien. Pero ya la historia hay que aceptarla, porque no tenemos alternativa. Y de paso, fíjate, uno puede estar, concho, depredaron todo, pero estamos orgullosos de la ciudad colonial. Seguro. Eso no nos lo quita nadie. Los modelos que vinieron aquí a la feria, a los Ceros de Constanza, a memoria de Estero Hondo, vienen de Europa. Eso es arquitectura racionalista europea. Eso no es nuestro, no es autóctono. Estamos orgullosos de eso como patrimonio republicano. Señores, porque la ciudad está viva, porque la vida transmigra todo. Nosotros no somos la misma persona cada minuto, vamos cambiando. Entonces la ciudad está viva también. Y los pueblos van asumiendo como patrimonio el devenir de los siglos, lo que se va haciendo. Es una herencia. Se quemó en Santiago en la restauración y se perdieron casas victorianas muy valiosas que hoy hubiésemos querido tener. Pero por aquel incendio se quemaron.
Hago esta digresión por el tema reciente. Yo tengo fama en este canal de que yo respeto las pausas, y más que todo el mundo, ¿verdad? Y hay una pausa ahora a las 6 de la tarde para compromisos comerciales que son importantes. Así que vamos a comerciales, lamento dejarlo con un tema incendiario, y volvemos con el tema central, el monumento a los héroes de la restauración de Santiago. Y me gustaría hablar con Marlon también de la visita del público, la motivación a que lo visiten, cómo está eso ahora. Bien. Yo creo que con Marlon el monumento ha mejorado muchísimo, está mucho mejor las cosas en Santiago y estamos muy esperanzados. Lo que pasa que hay que invertir. Sí sé que la gente del Senacó fue a ver los murales de su estado, como están, para ver si se pueden restaurar, pero yo siempre digo esto: la cultura es como el agua de la salvación es gratis, la cubeta cuesta. Entonces por eso es que en la iglesia la gente diezma. Vamos a unos compromisos comerciales.